gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Bienvenidos al... Iba a decir el último, no. Como comenté en el anterior podcast, haremos un sexto. Y vamos a ser solamente 5, pero vamos a hacer un sexto podcast sobre la vida del soldado. Hoy, pues, traemos la parte quizá más dura, más triste, más presente en la vida del soldado, que es la muerte. La muerte y el cuerpo que nos deja, el cadáver, ¿vale? Hoy vamos a hablar del tratamiento que se le ha dado a los cadáveres, de cómo nos lo han presentado, de qué se ha intentado hacer con ellos, y del respeto que siempre tienen los soldados, o deben tener soldados, por los compañeros caídos y por el enemigo caído. Y si no lo tienen, no han entendido de qué va esto. Así que nada, vamos a estudiar, o vamos a ver el tema de los cadáveres. Los historiadores, leo aquí, han desviado en gran medida la mirada, como si la historia del cadáver estuviera más allá del tiempo, del espacio, más allá de la vida misma. Debemos ver que con su hedor y su descomposición, el cadáver humano inspira repulsión, pero yo creo que más que repulsión es miedo. Permitidme esa reflexión. Nos obliga a apartar la mirada cuando vemos un cadáver. Sin embargo, el cadáver es fundamental para comprender cualquier guerra y más la Segunda Guerra Mundial. La guerra siempre ha sido una cuestión de heroísmo, sí, pero en última instancia, la guerra al final nos trae la muerte. El cadáver es el que mide el sacrificio de la guerra. Nuestras víctimas, las víctimas de cualquier guerra, se cuentan siempre en vidas perdidas y en territorios ganados, o como decimos en Casus Belli, parafraseando a aquel capitán, la cuenta del carnicero. El cadáver de una persona hambrienta, el cadáver carbonizado, los cadáveres que se dice que estaban apilados como leños en los campos de exterminio polaco y alemanes. Estos cuerpos llegaban a representar las atrocidades únicas de la guerra, la locura, en este caso, cuando hablamos de los campos de exterminio, de los nazis. Es, un horror que provocó la guerra moderna. En lugares como Dachau y Ohrdruf, después de la guerra, se obligó, muy bien hecho por cierto, a los civiles alemanes a desfilar frente a los cadáveres, para que aceptaran su propia complicidad en el genocidio. No vaya a ser que luego digan que no lo he inventado. El cadáver de estos judíos, de estos homosexuales, de estos católicos, de estos gitanos, les daba y les hacía ver la vergüenza alemana. El cadáver pudo haber inspirado repulsión, pero también controla la atención. Decía un capitán de corbeta en la Armada de Estados Unidos, uno se topaba con ellos y en algún momento dado quería mirarlos fijamente, pero tenía la sensación de que mirarlos fijamente era algo de mala educación. Decía otro, Charles B. McDonald, mis ojos se sentían irresistiblemente atraídos hacia ellos, pero obligué a girarme. El cuerpo de un cadáver se convirtió en objeto de una fascinación mórbida. Dice, muchos hombres se acercaban a mirar los cuerpos, atraídos por una horrible fascinación. Eso decía Raymond Gunter. ¿Qué hace? El cadáver resulta tan irresistible, quizás porque suspende entre sensación del lugar, alterando la relación entre el aquí y la nada, porque no sabemos lo que hay. El cadáver del soldado representa y representaba una persona, pero la persona ya no está presente, está el cuerpo pero no la persona. Estaba allí pero no, y tampoco está en ningún otro lugar. Decía Thomas W. Laker, creemos
que un cierto aura pertenece a los restos físicos, incluso si creemos que estos restos son, en su esencia, insignificantes. Actuamos como si los muertos estuvieran en alguna parte, incluso si afirmamos creer que no está en ninguna parte. El cadáver es, sobre todo en el campo de batalla, hedor, un odor dulce y repugnante a descomposición, que se vuelve demasiado familiar para los soldados, pero que nunca deja de repeler. El cadáver revelaba la línea de falla oculta en vida entre sujeto y objeto, entre carne y alma. Es y era carne sin conciencia, voluntad. El soldado como cadáver se negaba a ser un eso, pero tampoco es una persona. Los cadáveres permanecían después de que los soldados hubieran ido. Eran quienes habían sido y, sin embargo, ajenos a ellos. Como tal, el cadáver representa lo opuesto a la virilidad activa. Recordaba a los soldados lo cerca que estaban de perder toda esa habilidad y el control. Igual que cuando recordáis eran heridos, perdían el control y querían recuperar ese control. Como presencia ausente y símbolo de lo abyecto, el cadáver llama la atención de todos los que combaten. De los oficiales, del equipo de sepultureros, de los civiles, del infante y posteriormente de las familias en duelos. A pesar de los agresivos esfuerzos por parte del ejército para borrar el cadáver de la vista, para negar su propia existencia, los participantes en la Segunda Guerra Mundial siempre fueron testigos de ellos. Sus diarios, sus memorias y sus cartas revelan una preocupación por el cadáver. Cómo era su posición en el campo de batalla, cómo eran sus miembros si estaban destrozados, su dignidad o falta de dignidad en la muerte. Al ver o al oler el cadáver de un soldado, estos testigos no dejaban de sentir repulsión, pero también se sorprendieron al presenciar, registrar y recordar ese cadáver con la mente. El testimonio resultante es omnipresente y significativo. En el testimonio el cadáver llegaba a simbolizar no solo los defectos de la guerra, sino la guerra en sí misma. Funcionaba como un marco para entender la guerra. Para entender el cadáver como un símbolo complejo, veamos cómo dos comandantes del campo de batalla vieron el mismo espectáculo de carnicería humana en la venada bolsa de Falaise. Recordemos ligeramente, Falaise, año 44, está cerca de Normandía, en Francia. Allí al sur de Caen, el 7º ejército alemán, de unos 50.000 hombres, ha sido copado por los aliados. Decenas de miles de alemanes murieron de inmediato. Y vamos a ver los dos comandantes. Por un lado, Dwight D. Eisenhower, comandante en jefe de la fuerza aliada. Experimentó la muerte en Falaise así. Dani, ponle voz a Eisenhower. El campo de batalla de la Bolsa de Falaise fue sin duda uno de los mayores campos de exterminio de todas las zonas de la guerra. Las carreteras, las autovías y los campos estaban tan atascados de equipos destruidos y de hombres muertos que el paso por este sitio era extremadamente difícil. 48 horas después de que se cerrase la brecha, fui conducido a través de ella a pie para encontrarme con escenas que sólo podrían ser descritas por Dante. Era literalmente posible caminar cientos de metros pisando nada más que carne muerta y en descomposición. Para Eisenhower la escena tenía una calidad dantesca, macabra. Pero el cadáver en sí lo vio, principalmente en términos estratégicos. El cadáver planteaba un problema estratégico porque, atentos, obstaculizaba el paso de su ejército. Los cadáveres estaban obstruyendo las carreteras y las autovías. Uno no podía caminar sin pisarlo, ¿verdad? Oye, ¿qué hacemos? Tenemos tropas, carros, combate, en fin. La visión de Eisenhower sobre los cadáveres era también su visión de la guerra. Es un conjunto de obstáculos que deben superarse en su marcha hacia Berlín y con él a la victoria. En marcado contraste con la visión estratégica de Eisenhower, sobre los muertos estaba el testimonio de Hans Erich Braun, un Oberfeldwebel, aproximadamente brigada del ejército alemán, quien también fue testigo de la masacre. Dani, ponle tú también voz a este hombre. Las detonaciones interminables, soldados que nos hacían señas suplicando ayuda, los muertos con los rostros contraídos pero aún en agonía, un soldado que tropezaba, agarrándose los intestinos que rezumaban del abdomen, pero también habían civiles tendidos al borde de la carretera, cargados de pertenencias personales y aún aferrados a ellas en la muerte, cerca de un cruce de caminos, alcanzados por disparos, yacía un grupo de hombres, mujeres y niños. Inolvidable, la mirada fija de sus ojos rotos y las muecas de sus rostros pequeños distorsionados por el dolor. Así pues, la muerte transmitía el caos en el que se había convertido la guerra.
La descripción de Brown era tanto una acusación como un lamento. Él presenta la batalla como una matanza de inocentes. Al centrarse en los civiles, su ojo fue capaz de esbozar una escena de atrocidad. Los cadáveres de civiles franceses, con sus ojos rotos y sus esfuerzos, incluso la muerte por aferrarse a sus escasas pertenencias personales, transformaban una derrota alemana en un crimen de guerra. Los cadáveres franceses articulaban, en su opinión, una guerra inhumana librada por las fuerzas aliadas. El cadáver, por tanto, era obligado a hacer el trabajo de los vivos, condenar a un enemigo, lamentar una derrota. Esta tendencia humana a hacer hablar a los cadáveres merece una atención por parte de los historiadores, porque al hablar, el cadáver nos dice mucho sobre lo que significó la guerra para quienes la libraron. Exploraremos, pues, cómo el cuerpo llegó a simbolizar la guerra para sus participantes. Veremos a oficiales, militares, estadounidenses, sepultureros, civiles franceses y, por último, a los soldados norteamericanos. Y vamos a comenzar por el Servicio de Registro de Tumbas, que en su momento ya hice yo un podcast hablando de su presencia y su trabajo en Normandía. Es una organización militar oficial de los Estados Unidos encargada de identificar y enterrar a los soldados muertos. El Servicio de Registro de Tumbas se desplegó inicialmente en la Primera Guerra Mundial en Francia. En las guerras norteamericanas anteriores, como la Guerra Civil, la tarea de enterrar a los soldados que habían muerto en el campo de batalla o en cualquier lugar donde eran encontrados, pues recaía en gran medida en quienes simplemente habían sobrevivido a la batalla. Esta práctica cambió durante la Gran Guerra porque la guerra industrializada moderna había aumentado drásticamente la escala de la muerte. Al mismo tiempo, lo que persistió hasta el siglo XX fue la expectativa de que un soldado muerto pues merecía un entierro digno. Con ese objetivo en mente, el registro de tumba devolvería 233.181 cuerpos a Estados Unidos para su entierro después de la guerra. Otros 93.242 permanecían en el extranjero en cementerios estadounidenses de ultramar. En el fondo, el registro de tumbas luchaba con la paradoja de la guerra moderna estadounidense, que se llevaba a cabo en nombre de las libertades individuales y, sin embargo, creaba un estilo de muerte que era cada vez más impersonal. Como resultado, el registro de tumbas consideraba al soldado muerto principalmente como un problema logístico. A pesar de la guerra móvil y altamente mecanizada que formaba el telón de fondo de sus esfuerzos, afirmaban atender a un cuerpo en términos siempre individuales. Había, eso sí, tumbas colectivas alemanas, pero no hubo tumbas colectivas estadounidenses. Cada soldado debía ser enterrado de forma independiente, incluso si permanecía en anonimato. Al final de la guerra se hizo todo lo posible para identificar los aproximadamente 150.000 cuerpos cuyos nombres seguían siendo desconocidos. El nombre de registro de tumbas era intencionalmente anodino. Cuando se concibió la organización, un jefe de Estado Mayor adjunto sugirió la asignación del servicio mortuorio. Otros insistieron en registro de tumbas porque, para la mente del público, la palabra tumba es mucho menos repugnante y no espantosa que la palabra mortuorio. A pesar de la extensa planificación, la unidad de registro de tumbas asignadas a Normandía en junio del 44 se vieron, como decía yo en aquel podcast, que de verdad, escucharlo si no había hecho, rápidamente desbordadas. Quedó claro que el ejército estadounidense había subestimado seriamente la cantidad de muertes que produciría la invasión. Los que murieron en acción fueron, añadidos a una especie de lista de personal, a un stock de muertos. Ahora, después de comenzar a los desembarcos el 6 de junio, comenzó a llegar las unidades del registro de tumbas. Su visión de la playa Omaha era muy diferente de la presentada al público norteamericano. Las playas estaban llenas de miles de cuerpos. Eran tantos los cadáveres que obstruían el puerto y la playa, impidiendo que los hombres y los suministros avanzaran. Al principio enterrar los cuerpos era imposible porque las playas no son seguras. Como ningún soldado estadounidense regresó a casa hasta después de la guerra, los muertos tenían que ser enterrados en campos cercanos. Los cuerpos británicos fueron enterrados en denominadas Allied Plots, trazas aliadas, y los alemanes en Enemy Plots, trazas enemigas. Las unidades del registro de tumbas pudieron establecer operaciones por primera vez en Blossville y Saint-Laurent-sur-Mer. Como los ataúdes son siempre demasiado voluminosos y no era plan de enviarlos a un teatro de guerra, los muertos eran envueltos en fundas de colchones o simplemente en mantas blancas. Algunos tuvieron que ser enterrados desnudos y otros con un uniforme o lo que quedaba de ellos. Tantos cadáveres plantearon urgentes preocupaciones sanitarias entre los vivos. El mero número también hizo imposible que el registro tumba cumpliera su objetivo de hacer invisible el cadáver. Cuando los oficiales llevaban al soldado a la orilla, el día siguiente, tenían la obligación de decirles: chicos, mantener la cabeza baja, pero no para protegerlo de las balas, sino para evitar que vieran tantos cuerpos.
El soldado raso del grupo de registro de tumbas, Tom Dowling, fue afectado por la vista de los muertos en la playa Omaha. Pero su sargento, como siempre hacen los sargentos, lo sacó de su estupor con gracejo, diciendo: todos los días nuevas tropas llegan aquí, desembarcan en la playa y avanzan. Tenemos que quitar estos cuerpos de su vista. Verán lo suficiente a medida que avance. Un comandante de registro de tumba escribió que había coroneles que llegaban todos los días diciendo que enterraran los cuerpos, entiérrenlo. No nos importa cómo lo hagan, pero entiérrenlo. Dowling y su unidad de registro de tumba hicieron lo que pudieron para evacuar los cuerpos de la playa. Su trabajo se describió en términos higiénicos como limpiar, despejar, barrer el campo de batalla de cadáveres. Según señala un comandante, nuestro trabajo era barrer las zonas de batalla en busca de todos los muertos, recogerlos o desenterrarlos y transportar todos los restos al cementerio militar norteamericano más cercano. Cuando el Raymond Gantel llegó a la playa Omaha, varias semanas después del desembarco, observó que se había intentado limpiarla, ponerla en orden. De mismo modo, las tumbas se colocaban siguiendo patrones simétricos precisos, como las que se pueden encontrar si visitáis el cementerio de Saint-Laurent-sur-Mer. Las líneas ordenadas y las formas geométricas limpias implicaban que el caos de la guerra era temporal y que el mundo podía y volvería a estar en orden. En un artículo de posguerra del Saturday Evening Post, que planteaba la pregunta: ¿deberíamos traer a casa a los muertos de la Segunda Guerra Mundial?, Blake Ehrlich tranquilizaba al público norteamericano diciendo que los cementerios de ultramar tienen un aspecto maravilloso. Los que lo han visto se maravillan de su belleza. En estos cementerios de guerra los muertos siguen siendo obligados a servir a la nación como emblema de patriotismo. Las heridas borraban la diferencia de nacionalidad, como hemos visto en el podcast sobre las heridas. Todos los heridos eran tratados por igual por el personal médico, o eso se intentaba, pero la muerte reescribía tales diferencias. Los cadáveres se convertían en símbolos del sacrificio nacional. El cadáver se mantenía oculto al público norteamericano. A los periodistas solo se les permitía imprimir fotografías de soldados muertos cuando el personal que los atendía consideraban que era necesario para recaudar, por ejemplo, dinero para los bonos de guerra. Después de la guerra, la familia del fallecido podía elegir enterrar a su ser querido permanentemente en el extranjero o traer su cuerpo a casa. Sin embargo, incluso cuando los cuerpos de los fallecidos se reunían con sus familias, una guardia militar acompañaba el ataúd para evitar en todo momento que los seres queridos vieran el cuerpo. A veces se cuenta que los guardias tenían que impedir por la fuerza que los familiares abrieran el ataúd. Aunque la familia no podía ver ni tocar los restos de su ser querido, sí podía quedarse con sus famosos efectos personales, normalmente relojes, dinero, fotos o recuerdos que llevaban consigo. Estos objetos se extraían del cadáver en los puntos de concentración de reunión cercanos al lugar donde se enterraría el soldado. Cuando se enviaban los efectos personales de un soldado a su familia, volvían a transformarse en una ausencia presente. Su familia solo lo recibía a través de sus posesiones, solo lo entendía a través de sus posesiones. Para salvaguardarlo, los efectos se enviaban a una oficina de efectos, que estaba creada en Kansas City, en Missouri, una ciudad con buen acceso a las redes ferroviarias. En Kansas City se inventariaban y transmitían millones de objetos. Los trabajadores identificaban las propiedades de un soldado utilizando marcas. Encendedor Ronson con acabado cromado, pluma estilográfica Parker y Schiffer, reloj de pulsera Remo, reloj de bolsillo Elgin, portaminas Oxford, linterna Vargas. Un familiar en duelo recibió un paquete y una lista. Por ejemplo, la esposa de Dominique Giovinaccio recibió lo siguiente: cartera, pitillera de cuero, navaja de bolsillo, pluma estilográfica Ung, portamina Oxford, pitillera de madera, pipa, notas de recuerdos, alianza de boda de 14 quilates, anillo de recuerdo, estampa religiosa, medallas religiosas, rosario, libreta de direcciones, fotos, tarjeta de la seguridad social y carné de conducir. Los soldados de infantería en el frente suelen tener muchas menos pertinancias de los verdaderos que están en una base. Decía un soldado: no queda mucho que enviar a casa cuando muere un soldado de infantería. Mirando, decía, la lamentable colección de posesiones que un soldado amigo había dejado atrás. Los recuerdos, como liras italianas y camafeos, distinguían a aquellos que habían luchado en otras operaciones. En Kansas City la moneda extranjera se convertía en dólares. Las prendas sucias se limpiaban de tierra y sangre. Otras posesiones se consideraban demasiado sucias o manchadas de sangre para enviarlas a casa. El teniente Roberts de Kellett tenía en su poder una carta empapada de agua, sucia y espantosa, que fue retirada de los artículos enviados a casa. También se retiraron objetos, atentos, entre comillas, perjudiciales para el carácter
del propietario o perjudiciales para el propietario o la reputación del soldado, según un manual oficial. A ver, pillines, sí, pero no era broma, se le retiraba pornografía o cualquier cosa que pudiese molestar a la familia. Tal vez también se retiraban si había rollos de película, en este caso muchas veces por motivos de seguridad. La familia esperaba meses por las pertenencias personales de sus seres queridos. La señora Elaine Zadkot, cuyo marido George murió el 29 de noviembre del 44, escribió a la oficina de efectos a finales de mayo diciendo: han pasado más de 6 meses y tengo entendido que para entonces recibiría sus cosas. He estado esperándolas pacientemente todos los días, ya que, por supuesto, es el único recuerdo que tenemos de él. Dickie Kramer llevaba muerto casi un año cuando su madre, Pearl, recibió su pluma Parker y 2 monedas. Cuando se quejó de lo mucho que habían tardado, recibió una carta estándar de la oficina intendente. El valor de los efectos era personal o monetario. Cuando el ejército escribió a la esposa de Gilbert Smith, Biló, para preguntarle si todavía quería una navaja oxidada y una pluma dañada, ella insistió en que sí. Cuando recibió estos artículos, escribió el intendente: sin duda esto, como muchos otros, es solo propiedad para usted. Pero para mí significa definitivamente que mi ser querido nos ha dejado. ¿Qué pasaría si te dijese que en los años 70 el Reino Unido estuvo a punto de vivir un golpe de Estado? De agentes del MI5, militares de alto rango e incluso figuras ligadas al fascismo británico planearon derrocar al primer ministro elegido democráticamente. ¿Y si además te dijese que una de esas operaciones se llamó la Naranja Mecánica? Woodrow Wilson dimitió sin explicación. Fue presionado, amenazado. ¿Qué papel jugó la CIA? El viernes 19 de septiembre, en exclusiva para fans, el episodio Golpe al Reino Unido, el derribo de Harold Wilson. Recibir las pertenencias de un soldado se convirtió en la prueba definitiva de que había muerto. Las familias también estaban ávidas de cualquier detalle sobre la muerte del soldado, incluso el más pequeño. El padre de Arnold Small escribió: me gustaría saber si hubo últimas palabras antes de su muerte, y si es así, hágamela saber. ¿Hay algún lugar donde pueda escribir para obtener un relato, un testigo ocular de la muerte de mi marido? Eso preguntaba la esposa de Ernest Schutz. Estoy muy ansiosa por tener cualquier información sobre los detalles que rodearon la muerte de mi querida esposo. Cuando finalmente llegaban los efectos, podían ser una excepción. El robo de las pertenencias de un soldado muerto era algo común, y ocurría tanto en el campo de batalla como durante el proceso de entierro. ¿Quién podía ser el ladrón? Pues un alemán, un norteamericano. Los familiares se quejaban amargamente de que no les devolvieran relojes, cámaras, anillos y carteras. Eugene Fiedler, padre de Elme Fiedler, muerto el 4 de noviembre del 44, escribió a la oficina de efectos quejándose de que solo había recibido un Antiguo Testamento y un anillo de graduación. ¿Dónde está la cartera de su hijo con dinero y fotos? La madre de James Kirk escribió 2 años después de la muerte de su hijo mayor, en mayo del 45. Decía así: me daría un gran consuelo y satisfacción saber que he recibido todas las pertenencias personales de mi hijo. Solo recibí unas pocas y creo que muchas de ellas todavía están en algún almacén del gobierno norteamericano. Decía por su parte Lillian Pepke: todo lo que me devolvieron fue una pequeña piedra y una resalera. Eso es todo. Y bueno, este hombre había muerto el 23 de enero del 45, Gilbert Hinrich. Otro decía: llevaba muchas cosas que le envié y que iba a tener cuando volviera a casa. La oficina de efectos solo podía expresar su pesar porque no se recibieran más propiedades aquí. No se enumeraron otros artículos en el inventario de efectos de su hijo, normalmente respondía, aparentemente porque no se recuperaron otros artículos. Poner orden las pertenencias a un soldado pretendía ser un gesto de respeto, pero higienizarla las hacía extrañamente impersonales. Consideré cómo abordar el asunto, decía el periodista Ernie Pyle. Pocos días después de que cesaran los combates en Omaha, a Pyle se le ocurrió ir a ver las playas. Para entonces ya se habían retirado los cadáveres. Lo que quedó, observaba, eran cepillo de diente y maquinillas de afeitar, e instantáneas de familias que temían desde la arena. Aquí había unas carteras, espejos de metal, pantalones de repuesto, zapatos ensangrentados y abandonados. Cogí una Biblia de bolsillo con un nombre de un soldado y la metí en la chaqueta. La llevé unos 800 metros y luego la dejé en la playa. Simplemente no sabía qué hacer. A diferencia de los efectos de la guerra, a estas pertenencias se les permitió llevar las huellas dignas de sus antiguos dueños. Pyle sintió tanto el tirón del individuo que, sin saber por qué, se sintió obligado a devolver la Biblia.
Consideró todas esas chaquetas y zapatos como cosas queridas, que se habían dejado atrás en la carrera por sobrevivir. Al devolverles integridad y respeto, Pyle hizo lo mismo con sus dueños. Por el contrario, la oficina de efectos consideraba los cepillos de diente y las instantáneas en términos gramaticales, los efectos, como he dicho antes, de un sujeto ausente. Los mandos militares estaban preocupados por el registro de tumbas, la incapacidad de la unidad para satisfacer la demanda de innumerables entierros durante la batalla de Normandía quebró la moral. Robert McGowan Littlejohn, que estuvo al mando de las unidades del registro de tumbas a partir del 45, simplemente las calificó de mal entrenadas o sin entrenamiento. En un informe de posguerra instó a que se renovara el sistema con personas clave que estén en el negocio funerario, en la vida civil y sepan lo que hacen. Aunque el registro de tumbas ha sido más competente, a medida que el ejército norteamericano se abría camino por el norte de Francia, la recogida de cadáveres seguía siendo un problema. Así es como el historiador militar Edward Steer vio a los muertos en la batalla de las Ardenas. Durante la ruptura de las Ardenas y el contraataque aliado surgieron nuevos problemas de evacuación. Aunque hubo un marcado aumento en el número de bajas, la carga adicional en los puntos de recogida se vio compensada por la disminución de la distancia desde el frente hasta Henri Capel. Luego, a medida que los aliados atacaban y reducían el saliente enemigo, la distancia de evacuación aumentaba. Además, una profunda capa de nieve impedía reunirlos. Muchos cuerpos que habían quedado abandonados al caer durante el avance alemán no pudieron recuperarse hasta que la nieve se derritió y una fuerza compuesta por 2 secciones de registros de tumbas se encargó de barrer la zona. Para Steer, este oficial, el cadáver formaba un cálculo de trabajo cuya eficiencia se medía en el número de cuerpos evacuados a lo largo de la distancia entre el lugar de la muerte y el lugar de entierro. Dicho cálculo tenía en cuenta varias variables: movimiento de la línea del frente, geografía del campo de batalla y del cementerio, concentración relativa de cuerpos y el clima. En verano los cuerpos se hinchaban y descomponían más rápidamente. Las unidades de registro de tumba a veces tenían que extraer los gases de los cuerpos hinchados atentos, colocando las rodillas sobre la espalda del cadáver y aplicando presión. En invierno los cuerpos se congelaban, pero no se movían fácilmente debido a la nieve. Para los planificadores de registro de tumba entonces el cadáver era un trabajo pesado e incierto. Planteaba desafíos inesperados, al igual que la guerra. Las unidades de registro de tumbas, los hombres que realmente transportaban los cuerpos y cavaban las tumbas, compartían esa visión del cadáver como un trabajo logístico espantoso. Un miembro del 73ª Compañía de Recuperación de Cadáveres recordaba el 9 de junio del 44 de esta manera. Decía así: los cuerpos se acumulan y a alguien se le ha ocurrido que una excavadora es lo ideal. Conseguimos una y empezamos a trazar un foso con ella. No funcionó. Tuvimos que taparlo y empezar a cavar hoyos independientes de nuevo. Pero para el sepulturero, la cualidad más importante de un cuerpo era su grado de fragmentación o descomposición. También era crucial hasta qué punto se determinaba que el cuerpo era recuperable, en palabras de Steer, es decir, imputable a las fuerzas del campo con fines de evacuación. A ver si no entendemos. Un cuerpo recuperable podía ser recogido y transportado, y algunos, aunque no lo creáis, no se podía. Cuerpos recogidos sobre un sepulturero. El primer cuerpo era un soldado tumbado boca abajo, le habían disparado en la nuca. El siguiente cuerpo era el de un alemán muerto sentado en su trinchera. El tercero no pudimos recogerlo, lo había matado una mina. El registro de tumba es y era un trabajo duro. No es un trabajo muy agradable, como dijo Ralph Schaps. También podía ser peligroso. Los alemanes minaban los campos donde se descubrían cadáveres norteamericanos o ponían traspan cazabobos en el propio cuerpo. Para evitar explosiones, las unidades del registro de tumba reciben instrucciones de retirar el cuerpo con una cuerda de al menos 60 metros, es decir, se ataba la cuerda y se tiraba del cadáver. Las placas de identificación del soldado también podían unirse a una granada preparada para explotar cuando se la arrancaran del cuerpo. La Junta General del Registro de Tumba consideró tales prácticas repugnantes. Nuestros hombres odiaban un truco tan despreciable, señor un soldado del Registro de Tumba, Joseph Shomo. Manipular los cadáveres ya de por sí es bastante difícil. Los hombres del Registro de Tumba a veces vomitaban, muy a veces vomitaban mientras trabajaban. Hacían frente al hedor de la carne en descomposición, fumando 1 o incluso 2 cigarrillos a la vez. Muchos se emborrachaban para hacer el trabajo. Otros se las arreglaban para apagar sus sentimientos. Como dijo Roscoe Blunt, las sensibilidades mentales estaban totalmente apagadas mientras realizábamos nuestro trabajo con entumecimiento. Encontrarlos, cargarlos y deshacernos de ellos. El registro de tumbas, ese trabajo, aunque crucial, estaba contaminado.
Solo se envidiaba a los que trabajaban en los puntos de recogida, porque la recolección de efectos era, en palabras de un sepulturero, la parte glamurosa y emocionante del trabajo. Había dos razones para la actitud negativa hacia el trabajo de registro de tumbas. En primer lugar, los soldados afroamericanos constituían una gran proporción de estas unidades de registro de tumbas. El entierro era una de las tareas degradantes y no relacionadas con el combate que se asignó a los hombres negros durante la guerra. Y una vez que el entierro se conoció como un trabajo de hombres negros, ningún hombre blanco quería hacerlo. En ningún segundo lugar, a los soldados de entierro no se les permitía combatir. Preocuparse solo por los desechos de la guerra era también degradante para ellos. En el cadáver los hombres de entierro veían su propio estado degradado. Cuando la compañía de Tom Dowling cruzó el canal de Normandía, vieron pasar su primer cadáver. Decía así: los ojos de todos los que estaban en mi barcaza se volvieron hacia el cadáver. Bajo sus cascos, los ojos parecían asustados y disgustados mientras observaban el cuerpo, con los brazos balanceándose suavemente al unísono con las piernas. El gran torso actuando como un corcho, las piernas y los brazos colgando, como cuerdas de las cuatro esquinas. Dowling describe su propio trabajo como sepulturero en términos similares. Durante los 2 primeros meses ninguno de nosotros habló mucho. Parecíamos robots haciendo un trabajo que nunca pudimos entender del todo. Al igual que los cadáveres de los soldados de Dowling eran maniquíes o robots. De esta manera, el cadáver materializaba su propia adyección como soldado. A pesar de los esfuerzos del registro de tumbas por borrar de la vista los cadáveres, estos estaban por todas partes en Normandía durante el verano del 44. Los civiles franceses se encontraban con cadáveres a lo largo de la carretera, en sus campos e incluso en los patios. Louis Blaze, de 11 años, y su familia intentaron salir de su casa cuando la batalla se acercaba demasiado, solo para tropezar con los cadáveres que había delante de la puerta principal. Los civiles, con casa a lo largo de las carreteras principales, se asomaban por las ventanas para ver pasar camiones norteamericanos cargados de cadáveres, a veces con la piel de un soldado caído, asomando por la parte trasera. Decía Marcel Hamel: todos los días descubríamos nuestros cadáveres, nuevos cadáveres en los campos. A menudo era el olor lo que nos llevaba hasta ellos. La visión y el olor de los cadáveres fue especialmente traumático para los niños franceses. El pequeño Christian Le Tourneur recordaba haber tenido que pasar junto a cientos de cadáveres en Caquerbut. Nunca un campo me había parecido tan grande, era tan duro y tenía tantas ganas de irme. Los civiles participaron en el entierro de los muertos. Durante los primeros días de la invasión, el abrumador número de cadáveres dominaba el trabajo de los prisioneros de guerra alemanes y también de los civiles franceses. Los hombres normandos, descritos por un soldado del grupo de registro como muy viejos o lisiados de alguna manera, fueron puestos a trabajar retirando cadáveres de la playa y cavando tumbas. Ellos continuamente bebían sidra y vino y rechazaban el agua. El ejército norteamericano les pagaba con carne enlatada y otras raciones. Incluso cuando el registro de tumbas no estaba por ningún lado, los normandos encontraron la manera de presentar sus respetos a los muertos norteamericanos, a veces simplemente cavando tumbas por su cuenta. En Remil, Madame Lebourg recordó que un piloto murió al estrellarse en un avión llamado Lady Lou cerca de su casa. Antes de que los alemanes se llevaran los papeles del piloto, ella y su familia descubrieron que había sido católico. Sin sus papeles no pudieron informar a su familia, pero pronunciaron unas palabras en su honor cuando lo enterraron en el cementerio de la ciudad. Los normandos trataban de forma diferente a los cuerpos de los soldados alemanes y estadounidenses. Fijaros, los cadáveres alemanes yacían a veces expuestos y a veces mutilados, la mayor de las veces. Los niños le robaban las botas y otros objetos de valor. Mientras que un cadáver alemán se dejaba boca arriba y despojado de sus pertenencias, el de un norteamericano, si se podía, permanecía boca abajo, con un ramo de flores en la espalda. Aunque el pueblo de Gorron seguía bajo un tron nazi, la tumba, sin nombre de un soldado norteamericano, estaba llena de flores, una corona de laurel e incluso una cinta tricolor. Los habitantes de Gorron se habían arriesgado a ser encarcelados por presentar sus respetos. El 6 de junio, Marcel Hamel observó a un joven campesino arrodillado junto a un paracaidista muerto. Estaba recogiendo sus papeles y fotografías esparcidos cerca de su cuerpo, guardándolos en la bolsa de su uniforme y cubriéndolo con la seda de su paracaídas. Los cuerpos de los norteamericanos despertaron la gratitud de los civiles franceses. En el cadáver norteamericano vieron la realización de los más altos objetivos e ideales de la guerra. Un civil recordó la visión de un soldado norteamericano muerto que había venido, decía así, a la tierra normanda a pagar con su vida la libertad de los demás. Al ver una larga fila de bolsas para cadáveres en Saint-Laurent-sur-Mer, un francés de 19 años pensó: estos jóvenes soldados han venido de tierras americanas lejanas, donde podrían haber vivido en paz. Por cierto, y miles han perdido y siguen perdiendo la vida en nombre de la libertad.
El cadáver evocaba un propósito de la guerra para los franceses. Era liberarlos de los alemanes. La libertad no era abstracta. Significaba la libertad de hablar, de reunirse e incluso de protestar, por primera vez en 4 años. La libertad también era ideológica. Mucho antes de que un pie dejara una huella en la playa Omaha, la Oficina Norteamericana de Información de la Guerra combatía lo que llamaban guerra psicológica contra los nazis. A partir del 43 los civiles leían propaganda lanzada desde los aviones aliados que definía las ambiciones bélicas de los Estados Unidos como la oportunidad de ver nuestra bandera reconocida en todo el mundo como un símbolo de libertad y fuerza irresistible consagrada a la defensa de la libertad. No es extrañar, pues, que estas palabras resonaran en la forma como los franceses trataron a los muertos norteamericanos. Conceptos como liberación no desempeñaban ningún papel en la forma en que los soldados norteamericanos veían los cadáveres. Al igual que los civiles, los soldados estadounidenses estaban sometidos a la visión de cadáveres todos los días. Sin duda, algunos soldados veían los cadáveres de sus compañeros como un sacrificio necesario para la libertad. Algunos incluso envidiaban a los muertos porque para ellos la guerra por fin había terminado. Sin embargo, entre los soldados de infantería era mucho más común identificarse con un cadáver, incluso con uno alemán. En el cadáver, los soldados de infantería veían la precariedad de sus propias vidas. Los tenaces intentos del ejército por mantener la muerte fuera de la vista se convirtieron en el blanco de las bromas entre los soldados de infantería. Era enorme su desprecio por cualquiera que creyera que aún no había aceptado la realidad de la muerte. Decía Blum: cada día en combate fui testigo de todas las caras imaginables de la muerte. Odiaba a los muertos, pero no había forma de escapar de ellos, estaban en todas partes, eso decía Donald Bargett. Había tantos muertos, recordaba George Biddle en la campaña italiana. Los remueves con el pie, yacen en la hierba, en las zanjas, colgando de los coches, carbonizados bajo los vehículos quemados. Incluso 60 años después de la guerra, la visión de los soldados norteamericanos muertos en el bosque de Urgen sigue siendo vívida y traumática. Eso decía Spencer Purst. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo, pues, pon el Casubel y ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso, escuchar a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. ¿Ya no te suscribiste más, o qué? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Pues, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social informativa. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. ¿De gratis? Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionado. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío,
Pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario. tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron. Vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, suba el Land Rover, va. ¡Que nos matan! Ver un cadáver por primera vez era un ajuste de cuentas. Te obligaba a enfrentarte a la inconfundible posibilidad de que te mataran. Michael Birder se quedó atónito, incrédulo, cuando vio a un hombre muerto. «Olvídalo, Mike, se ha ido», dijo alguien. Y Birder respondió: «Pero si estaba hablando con él hace un minuto». Roscoe Bloom dio una patada suave a un hombre que yacía en el suelo. Al principio Bloom pensó que el hombre estaba dormido, pero luego se dio cuenta de su error. Me llevó unos momentos darme cuenta. Estaba viendo a mi primer norteamericano muerto. Sin mirar atrás continué, pero habiendo tocado la muerte. Tenía aún menos confianza en mis propias habilidades. La implacable presencia de la muerte se hizo darse cuenta de que no había ningún escudo mágico que los protegiera. Al ver su primer cadáver, Paul Fussell perdió sus ilusiones de adolescente. Decía así: «De repente supe que no estaba ni estaría nunca en un mundo razonable o justo». Era bastante contrario a la lógica suponer que estaba destinado a sobrevivir a la guerra. Eso diría Andrew Wilson. Vi un par de botas que sobresalían de la manta y se parecían exactamente a las mías. No había motivos para pensar que lo que había sucedido al dueño de esas botas no me iba a suceder a mí de la misma manera. Jane Garvin recordó a uno de sus hombres que, al ver a su primer cadáver, se puso blanco y luego literalmente verde. Conocía su estado mental. Todos los soldados jóvenes que entran en el combate por primera vez se horrorizan al ver cadáveres. Siempre se identifican con los muertos que ven y piensan qué les podría pasar a ellos. Matt McMurdy tuvo la misma reacción al ver su primera persona muerta, en este caso un soldado alemán. Parecía tan pequeño e insignificante, a pesar de que su cuerpo estaba hinchado por haber estado allí tirado durante varios días. No pude evitar preguntarme si cada uno de nosotros era tan pequeño e insignificante como él. Fue un momento muy aleccionador. No es de extrañar que los comandantes quisieran sacar rápidamente los cuerpos del campo de batalla. Como dijo una vez el famoso soldado Audie Murphy, el ganador, ¿verdad?, de todas esas grandes medallas, el hombre más condecorado, recuerdo, de la Segunda Guerra Mundial, el cadáver hace que un hombre reflexione sobre lo que puede llegar a ser su propia vida. Walter Brown vio cómo se arrojaban los cuerpos a los camiones, como leña, de vuelta a casa. Me preguntaba si algún día me recogerían de la misma manera. Te dan ganas de pensar en ellos. Al ver una masa de cadáveres muy jóvenes, Robert Bowen preguntó: ¿cuántos más de esos podríamos soportar antes de que seamos apilados como postes listos para ser cargados en un camión? Cuando Paul Bosch y su unidad se dirigían a un ataque, se encontraron con una espantosa columna de alemanes muertos, tendidos en la carretera en varias posturas frenéticas de muerte violenta. A pesar de que las órdenes era pasar de largo y no mirar, varios hombres vomitaron y otros tuvieron que ser empujados físicamente para poder seguir adelante. Algunos hombres hicieron frente a su ansiedad ignorando a los muertos. Recordaba Morris Corrington: decidí no mirar nunca un cadáver de verdad. Se notaban cientos de veces, pero nunca se veían de verdad. Importaba y no importaba si los muertos eran alemanes. Los soldados sentían una mezcla de emociones al ver un muerto alemán. Por un lado, podían ser insensibles. Los cuerpos alemanes brindaban la oportunidad de robar recuerdos y sobre todo relojes nazis. Las pistolas y los cascos alemanes eran tan apreciados que los alemanes ponían trampas cazabobos en sus cadáveres con la esperanza de que un saqueador pagara con su vida. Los cuerpos alemanes también podían despertar la ira y la venganza entre los soldados de infantería, sobre todo si los muertos, por ejemplo, habían servido en las tropas de élite de la SS. Y bueno, pues siempre eran víctimas de un salvajismo por parte de las tropas. Después de presenciar las atrocidades de las SS infligidas a civiles belgas, Bloom se encontró con un cadáver de las SS descuartizado. Sin razón ni provocación, separó la cabeza del cuerpo con una patada salvaje y luego continuó jugando con ella, atentos, como si fuera un balón de fútbol. No sentí nada más que una alegría macabra, recordaba. Por otro lado, el soldado de infantería ve en el cadáver alemán su propia abyección. El soldado francés Henri de Lupois se angustió al ver a los prisioneros alemanes arrojar sin contemplaciones los cuerpos de sus antiguos camaradas a una zanja. La unidad blindada francesa de Jean Navarre se encontró con el cadáver de un oficial alemán muy condecorado. Decía así en su diario: verlo muerto frente a nosotros parece una idiotez, pero todos nos emocionamos. Guardamos silencio y acomodamos su cuerpo para que quedara en una posición más digna. Los franceses sentían una afinidad idiota con la infantería alemana porque ambos eran carne muerta de la guerra. Fussell recordaba haber observado unos soldados alemanes muy jóvenes.
Estaban perdiendo y su muerte no significaban nada, aunque se les había persuadido de que con su resistencia podrían ganar la guerra. Bowen tuvo una respuesta similar al ver a adolescentes alemanes muertos. Dice así: ahora yacen muertos en la nieve, congelados y perdidos para siempre, para sus familias y amigos. Sentí lástima por ellos, me deprimí terriblemente. Habían estado luchando por sobrevivir, igual que nosotros. Fue algo terrible verlos, recordó Rex Flower, jóvenes en la flor de la vida. Los cadáveres hinchados de los alemanes le recordaban a Robert Humphrey. Eso le recordaba a las vacas muertas en su Texas natal. Le mostraba ver a seres humanos, incluso alemanes, tirados allí, desatendidos, como animales muertos. Al ver un cadáver alemán bajo la lluvia, el escritor francés André Chanson observó cómo el agua corría suavemente por la mejilla del cadáver, que parecía estar llorando. Para un soldado de infantería, el cadáver simboliza una pérdida de identidad. Ver el cuerpo de un soldado a través de dos ópticas contradictorias. Por un lado, los soldados de a pie ven a los muertos como meros cuerpos, sin personalidad. Por otro lado, ven el cadáver a través de la lente personal e individual de una familia. Desde este punto de vista era Joe, Bill, Lester, David, es decir, el hermano, el novio, el marido o el hijo de alguien. Cuando Orval Faubus estaba de luto por su amigo Kuhl, se enteró de que el cuerpo de Kuhl había sido abandonado por el registro de tumbas para ser evacuado en una fecha posterior. Esa noche escribió en su diario sobre la esposa de Kuhl: si ella realmente hubiera sabido que su verdadero amor ya no existía y que su cuerpo yacía en los campos húmedos de la tierra de nadie en la lejana Normandía, tal vez incluso su vida se había desangrado. Para Foucault, el cuerpo de Kuhl representaba tanto a un amado esposo como un objeto abandonado en los campos húmedos de Normandía. En el contraste entre estas dos visiones se encontraba la profunda desconfianza de Foucault, no solo hacia el registro de tumbas, porque lo habían abandonado, sino hacia el propio ejército en general, con su anonimato e indiferencia. La guerra de Foucault se desarrolló en una tierra de nadie entre su propio sentido de sí mismo y la indiferencia del ejército hacia él. Los cadáveres también le recordaban al soldado que iba a ser imposible seguir siendo la persona que había sido en casa. El soldado que una vez fue su hermano, hijo, amado, esposo, se había transformado en un mero cuerpo. Al igual que el cadáver, el soldado vivo había dejado atrás un yo y un espíritu y ahora no estaba en ningún lugar, ni aquí ni en ningún otro sitio. Las fotos sucias y gretadas de seres queridos que llevaban los soldados, como Foucault, evidenciaban su deseo de aferrarse a una frágil personalidad. Un joven soldado de Michigan tenía esta visión de los cadáveres. Decía así: los vivos son incomplicados, pero a los muertos se les ha perdido todo el sentido. Los vimos con cascos en forma de cangrejo, vestidos con uniformes grises, con la boca abierta, dientes grises, manos grises, botas gastadas, sin identidad, indistinguibles unos de otros, carne muerta. Nada que lamentar. Estábamos estupefactos por la muerte que habíamos respirado y tropezamos hacia el combate agarrados por el miedo a que nosotros también pudiéramos ser simplificados. El ejército, como la muerte se llevaba a las personas. El cuerpo de soldados se había convertido en una unidad. Ahora, como cadáver, sería tramitado por el registro de tumbas. Decían si un soldado de infantería. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera articular por mí mismo el mensaje del que la guerra estaba enviando al soldado de infantería. Usted es prescindible, no se imagine que la buena opinión que su familia tiene de usted servirá de algo aquí. Usted es solo un cuerpo más que se puede usar. La muerte aclaró la lógica del mando militar. Ver a un hombre muerto y pensar en su familia no solo se convertía en una persona, sino que rescataba su propia personalidad. Al ver cadáveres apilados en camiones como escombros, Bilder solía pensar si las madres de estos pobres muchachos pudieran ver cómo están siendo tratados sus hijos, qué infiernos habría que pagar. Si su madre pudiera verlo ahora, declaró un soldado de infantería al ver el cuerpo de un teniente con escarcha brillando en su uniforme. Cuando Lester Atwell vio el cuerpo del teniente McGrath, que parecía un tronco envuelto en una mitad de refugio helada y nevada, atado con una cuerda, recordó cómo McGrath solía dar conferencias en clase sobre la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Cuando un soldado norteamericano amenazó con cortarle el dedo a un alemán muerto para quitarle un anillo, su cabo se enfadó porque era el día de la madre. Piense en esa madre a la que le va a cortar el anillo al alemán. El británico Bob Shadrackett sacó el cuerpo de un artillero alemán de la carretera, donde lo habían atropellado varias veces. Pensé simplemente en su madre y en su esposa, explicó. Los soldados alemanes tenían el mismo impulso. Cuando Hubert Kiss vio a su primer soldado norteamericano muerto, con los ojos abiertos y mirando al cielo, se preguntó: ¿en qué lugar de la lejana América llorará una madre por él? Y luego, ¿cómo lloraría mi madre por mí si me hubiera corrido la misma suerte? En el cadáver los soldados de infantería ven el sentido de la guerra.
obligados a dejar atrás su yo, luchaban y morían como nada más que un cuerpo, un cadáver viviente. Y vamos a ir terminando, ¿verdad?, con una historia contada por un médico, Brendan Phipps, que, en fin, vamos a ver cómo el soldado de infantería entendía el cadáver. Phipps era un cirujano en el ejército norteamericano, por lo que vio muchas muertes. Un día, en la primavera del 45, Phipps y su unidad estaban en Alemania. Esa mañana, una ráfaga de disparos, de ametralladores, seguramente una MG-42, recordaba, había matado a un hombre llamado Wally. Mientras la compañía se preparaba para un contraataque alemán, se vieron obligados a dejar el cuerpo de Wally en la carretera. Abandonar un cuerpo era algo que habían hecho innumerables veces antes. En nuestro mundo, escribió Phipps, un hombre muerto simplemente tenía que yacer allí, desnudo ante la nieve o la lluvia, muriendo de nuevo cada vez que alguien lo miraba o se acercaba al alcance de sus ojos fijos. Nuestros muertos tenían que ser arrojados como basura e ignorados. Wally había sido amigo íntimo de muchos en la compañía. Todos los hombres lo querían. Ahora Phipps y el equipo tenían que ver cómo el cuerpo de Wally era salpicado de barro mientras el ejército avanzaba con su maquinaria. Una batería de cañones gigantes casi lo aplasta al pasar. Cuando un alemán enfadado escupió en el cuerpo de Wally, uno de los médicos, el sargento Phipps, estalló. Cogió una cabilla y puso a Wally en ella, cubriéndolo con una manta gris. Explicó lo que pretendía hacer. No vamos a dejar que Wally yazca allí en la calle con esos malditos tanques atropellándole y quizás aplastándolo. Y esos malditos alemanes meándoselo. Vamos a llevarlo a algún sitio, maldita sea. Mientras Fijan iba a recoger el cuerpo, se le unieron los demás hombres. Comenzó la procesión por Wally y al hacerlo, una multitud de soldados de infantería se reunió alrededor de la camilla. El grupo ganó fuerza a medida que avanzaban por la calle. Según lo contó Phipps, los hombres saltaban de los semierugas, caminaban en silencio hacia nosotros. Preguntaban quién era el muerto, gritaban su identidad al hombre que iba delante y empezaban a caminar detrás de nosotros. Muchos, en señal de respeto, se quitaron los cascos. Al mismo tiempo, Phipps se sintió ansioso. Tenía el presentimiento de que este procedimiento natural, amable y humano, iba a ser considerado de alguna manera impropio, incluso subversivo, por aquellos dedicados a la organización y cadena al mando. Tenía razón, la procesión fue detenida pronto por un coronel enfadado. Cuando los soldados se negaron a disolverse, el coronel amenazó con arrestarlo. Un grupo de soldados de infantería, Falcón, salió del grupo para decirle al coronel que le daría la bienvenida al arresto. Dirigiéndose a los hombres les dijo: ¿Qué pueden hacernos peor de lo que han hecho? Vamos a morir, malditos idiotas, sois hombres muertos, vais a morir en el barro mientras ese capullo pega alfileres en los mapas. En ese momento Phipps vio una verdad desgarradora asomarse en los rostros de los hombres. Eran el sacrificio supremo de toda la guerra, la sección de punta de una compañía de infantería, y lo único que los mantenía allí era su orgullo por su propia hombría y su amistad mutua. Phipps describió a estos hombres en los mismos términos que usó para el cadáver de Wally. Ambos eran cuerpos despreciados en su sacrificio. Tomar el control del cuerpo de Wally y darle un entierro adecuado era abrazar un yo común. A pesar de los entrometidos oficiales, pronto se permitió al grupo hacerlo. A poca distancia la unidad encontró un campo de alto, denso y hermoso banco de flores rojas y azules. Mientras bajábamos el cuerpo de Wally entre ellas, se inclinaron sobre la vieja manta gris. Desapareció en un rojo y azul estrellado. Cada uno de los hombres se despidió de Wally mientras realizaban un último acto: enderezar la manta, tirar de las flores para cubrirlo. Sé que los demás sintieron la misma paz agradecida que yo mientras veíamos cómo las inocentes flores cubrían de belleza los miembros que se endurecían. Tenía la sensación irracional de que habíamos vencido al sistema. En poco tiempo los demonios de las unidades de registro de tumbas llegarían con sus sacos de colchones, sus grapadoras y sus plantillas, y las partes de Wally serían arrojadas a la cadena de retorno de la vasta línea de montaje que lo había traído aquí. Pero nada de eso importaría. Wally ya había escapado entre las flores. Para Phipps, el registro de tumbas representaba la vasta línea de montaje de la guerra moderna, en la que él y Wally habían sido arrojados, sin contemplaciones. Los hombres de Phipps se preocupaban por el cuerpo de Wally, no porque hubiera muerto por la libertad, sino porque, como ellos, era una persona que merecía atención y respeto. El cuerpo de Wally se convirtió en la puerta de atrás a través de la cual las unidades de Phipps escaparon de la guerra hacia un mundo de belleza. Un gesto de respeto. Proteger el cadáver de Wally también se convirtió en una especie de acto de resistencia. Como tal lugar de rebelión, el cuerpo de Wally nos dice mucho sobre lo que significó la guerra para los soldados de infantería que la libraron. Cuando se enfrentaban a un cadáver, los historiadores deben tratar de no apartar la vista, porque en la historia de los muertos podemos aprender mucho sobre cómo los vivos, a pesar de todo, siguieron viviendo. Y bueno, no me voy a despedir sin recomendaros dos cosas. Uno, si no lo habéis visto, os recomiendo que la veáis, la película El regreso de un soldado.
¿vale? 2, si no queréis verla porque no tenéis tiempo, aunque ya digo que es muy buena, os recomiendo que escuchéis el podcast, el Casus Belli, El regreso de un marine, ¿vale? Lo publiqué el 10 de febrero de 2025, dura unos 35 minutos y es mi visión que vi sobre esta película que me impresionó, ¿de acuerdo? Y nada, no quiero añadir mucho más. El cadáver de un soldado, ya digo, de un ejército de otro, merece siempre el máximo respeto por sus compañeros y por sus oponentes. Y no creo que deba añadir nada más. Si os ha gustado este podcast, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Ya digo que íbamos a hacer 5 podcasts, pero voy a hacer un 6º sobre el denominado fatiga de combate, estrés postraumático, como queréis decirlo, porque creo que también se lo merece el soldado de pie. Soy Saúl Rodríguez, gracias Dani por poner como siempre la voz. Hoy estoy un poco resfriado, lo habréis notado a lo mejor en mi nariz, que ha estado un pelín congestionada en algunos momentos. Pido perdón, como sigo siempre, si alguna vez hablo demasiado rápido y no se me entiende, pero la historia creo que es suficientemente conmovedora como para que os quedéis con el detalle del contenido. Un saludo y hasta.